Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase virtual de Aprender, el canal número 1 del derecho en el mundo hispano. Y en este video vamos a hablar sobre la cesión de créditos. El artículo 1614 del Código Civil y Comercial de la Nación estipula que hay contrato de cesión cuando una de las partes transfiere a la otra un derecho. Se aplican a la cesión de derechos las reglas de la compraventa, de la permuta o de la donación, según que se haya realizado con la contraprestación de un precio dinerario, de la transmisión de la propiedad de un bien o sin contraprestación, respectivamente, en tanto no estén modificadas por la de este capítulo. Podemos decir que es una convención por la cual un acreedor cedente transfiere su crédito a un contratante que es el cesionario, mientras que el deudor es designado bajo el nombre de cedido. Y los caracteres de este instituto es que es consensual, es formal, puede ser unilateral o bilateral y es conmutativo. Vamos a ver ahora quiénes son los sujetos actores en la cesión de crédito. El artículo 1620 estipula que la cesión tiene efectos respecto de terceros desde su notificación al cedido por instrumento público o privado de fecha cierta, sin perjuicio de las reglas especiales relativas a los bienes registrales. Entonces, como pueden apreciar, en la cesión de créditos son partes únicamente el cedente o el acreedor primitivo y el cesionario, que pasa a ocupar el lugar del cedente en la obligación. Sin embargo, el deudor cedido no es parte del contrato de cesión de crédito. Y si bien la transmisión efectuada le concierne, reviste el carácter de tercero respecto de ella, hasta que se le notifique la cesión efectuada. Por lo tanto, los efectos del acto no le serán oponibles hasta ese momento. Vamos a verlo con un ejemplo para que esto quede un poco más claro. Supongamos que tenemos una obligación donde Santiago debe entregar la suma de 300.000 pesos a Anabela el día 21 de diciembre de 2021. Como pueden apreciar, en esta relación jurídica obligatoria tenemos a un deudor, que es Santiago, y tenemos a un acreedor, que es Anabela. Como dijimos, la cesión de créditos es una convención por la cual el acreedor transfiere su crédito a un contratante, mientras que el deudor no es parte de este contrato, sino que es solamente un tercero. Entonces, en este ejemplo va a aparecer María. De esta manera, los dos sujetos que van a intervenir en este contrato son Anabela y María. Anabela es la cedente y María es cesionaria, mientras que Santiago es simplemente un tercero, ya que no interviene en este contrato, y es el cedido. Dijimos que en este contrato, mediante el cual se cede el crédito, el cesionario pasará a ocupar el lugar del cedente, y el cedente sale de esta relación jurídica obligatoria. De esta manera, el lugar del acreedor lo va a ocupar María y Santiago va a seguir siendo el deudor. Y va a tener que entregar la suma de 300.000 pesos a María el día 21 de diciembre de 2021. Como pueden apreciar, en la cesión de crédito se produce un reemplazo en la figura del acreedor. Con respecto al objeto de la cesión de crédito, el artículo 1616 establece que todo derecho puede ser cedido, excepto que lo contrario resulte de la ley, de la convención que lo origina o de la naturaleza del derecho. Entonces, como principio general, podemos decir que todo derecho de crédito puede cederse, a no ser que sea de carácter personalísimo y siempre y cuando su transmisión no resulte ser ilícita o inmoral. Entonces, como regla general, vamos a decir que pueden ser objeto de cesión todo tipo de derechos, excepto que exista una prohibición expresa al respecto. Vamos a ver qué créditos no pueden ser cedidos. El artículo 1617 estipula que no pueden cederse los derechos inherentes a la persona humana. Entonces, no pueden cederse los créditos
cuya transmisión se encuentre expresa o implícitamente prohibida por la ley, como por ejemplo el derecho de reclamar o percibir alimentos. Tampoco pueden ser cedidos los créditos cuya transmisión se encuentre prohibida por alguna disposición convencional emanada del título mismo del crédito. Normalmente cuando uno celebra un contrato de locación, hay cláusulas que impiden que uno pueda ceder e incluso subalquilar un departamento alquilado. Y tampoco pueden ser cedidos los derechos inherentes a la persona, como por ejemplo, no puedo ceder mi derecho al honor. Con respecto al cedente, que es quien va a salir de la obligación y dejarle su lugar a otra persona, el artículo 1619 establece que el cedente debe entregar al cesionario los documentos probatorios del derecho cedido que se encuentren en su poder. Si la cesión es parcial, el cedente debe entregar al cesionario una copia certificada de dichos documentos. Además, el artículo 1628 estipula que si la cesión es onerosa, el cedente garantiza la existencia y legitimidad del derecho al tiempo de la cesión, excepto que se trate de un derecho litigioso o que se lo ceda como dudoso, pero no garantiza la solvencia del deudor cedido ni de sus fiadores, excepto pacto en contrario o mala fe. Y finalmente, el artículo 1629 estipula que si el derecho no existe al tiempo de la cesión, el cedente debe restituir al cesionario el precio recibido más los intereses. Si es de mala fe, debe además la diferencia entre el valor real del derecho cedido y el precio de la cesión. Y con respecto a las obligaciones exclusivas del cesionario, es decir, de quien va a ocupar el lugar de acreedor, encontramos que debe pagar la contraprestación a su cargo si la cesión fue onerosa y abonar los gastos de la cesión. Y veamos qué ocurre entre el cedente, que es quien sale de la obligación, y el deudor cedido, que él va a seguir en esta obligación. El artículo 1621 estipula que los pagos hechos por el cedido al cedente antes de serle notificada la cesión, así como las demás causas de extinción de la obligación, tienen efecto liberatorio para él. Entonces, si ya ha mediado notificación o aceptación de la cesión, el deudor cedido debe abstenerse de pagarle al cedente, ya que su único y verdadero acreedor es el cesionario. Pero si el deudor cedido nunca es notificado de esta cesión, él puede continuar pagándole al acreedor cedente. Y en caso de satisfacer el interés del acreedor, va a quedar liberado de esta obligación. Y vamos a ver qué pasa ante la concurrencia de cesionarios, ya que puede suceder que una persona, por error o por mala fe, ceda totalmente un mismo crédito a varios cesionarios en forma sucesiva. Esto obviamente plantea un conflicto entre los cesionarios respecto a quién tiene preferencia como cesionario. Y lo mismo puede ocurrir ante la concurrencia de los acreedores del cedente, que también son terceros interesados, y hasta que no se efectúe la notificación, se encuentran legitimados para embargar este crédito cedido. Entonces podemos ver que pueden surgir conflictos entre el cesionario que pretende cobrar el crédito cedido y el acreedor del cedente que también puede embargar este crédito. Entonces, en estos casos, prevalece el derecho del cesionario que primeramente haya notificado la transferencia al deudor, tal como lo expresa el artículo 1622, que dice que en la concurrencia entre cesionarios sucesivos, la preferencia corresponde al primero que ha notificado la transferencia al deudor, aunque ésta sea posterior en fecha. Y el código hace una salvedad, ya que si se notifican varias sesiones en un mismo día y sin indicación de la hora, los cesionarios quedan en igual rango, tal como lo expresa el artículo 1626. Y el artículo 1618 impone una forma para la cesión de derechos. Expresa este artículo que la cesión debe hacerse por escrito, sin perjuicio de los casos en que se admite la transmisión del título por endoso o por entrega manual. Deben otorgarse por escritura pública la cesión de derechos hereditarios,
la cesión de derechos litigiosos, si no involucran derechos reales sobre inmuebles, también pueden hacerse por acta judicial, siempre que el sistema informático asegure la inalterabilidad del instrumento, y la cesión de derechos derivados de un acto instrumentado por escritura pública. Vamos a hablar sobre la transmisión de deudas. En el artículo 1632, el Código establece que hay cesión de deuda si el acreedor, el deudor y un tercero acuerdan que éste debe pagar la deuda sin que haya novación. Si el acreedor no presta conformidad para la liberación del deudor, el tercero queda como codeudor subsidiario. Entonces, podemos establecer como concepto que la transmisión de deudas consiste en el traspaso a un tercero de la calidad de deudor en una relación obligacional que se mantiene y que no se extingue, en virtud de un convenio al que se arriba por un acuerdo de voluntades. Y tal como lo dice el artículo 1632, no debe existir novación. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la novación? La diferencia fundamental es que en la novación se extingue la relación jurídica preexistente y se da lugar al nacimiento de una nueva obligación. En este caso, la relación jurídica obligatoria permanece intacta y vigente. Solamente se transmite la deuda. Vamos a verlo con un ejemplo. Hay una relación jurídica obligatoria donde Anabela es acreedor de Santiago, que es el deudor. Pero aparece un tercero, supongamos que es María. María acuerda con Santiago hacerse cargo de la deuda. Para que se produzca la transmisión de la deuda, Anabela debe estar de acuerdo, es decir, se requiere el acuerdo del acreedor. De esta manera, la relación jurídica obligatoria permanece intacta y vigente, solamente cambia el deudor, siempre y cuando exista, como en este caso, la conformidad del acreedor. Esto es lo que permite la liberación del deudor y esta tercera persona, en este caso María, pasa a ser la deudora en esta relación jurídica obligatoria. Y básicamente podemos decir que existen tres clases de transmisión de deudas. La primera de ellas es la asunción privativa de deuda, la segunda es la asunción acumulativa de deuda y la tercera es la promesa de cumplimiento. Vamos a analizarlas una por una para que esto quede un poco más claro. La asunción privativa de deuda es considerada la transmisión de deudas por excelencia. Y el artículo 1633 expresa que hay asunción de deuda si un tercero acuerda con el acreedor pagar la deuda de su deudor, sin que haya novación. Si el acreedor no presta conformidad para la liberación del deudor, la asunción se tiene por rechazada. Entonces, como pueden ver, a través de este tipo de transmisión de deuda, el deudor primitivo queda liberado de cumplimiento, siendo reemplazado en la relación obligatoria por el nuevo deudor. Pero debe concurrir la plena conformidad del acreedor con este traspaso. Entonces, para que se considere configurada esta asunción privativa de deuda, se requiere que el deudor originario quede liberado y que exista una sucesión singular en la deuda, quedando esta deuda en la cabeza del cesionario. Y la conformidad del acreedor, que es un requisito esencial para la conclusión de este negocio jurídico, se puede lograr de dos modos. El primero de ellos es mediante la participación en el acuerdo de cesión de deuda, es decir, que el acreedor va a firmar este contrato, este acto jurídico mediante el cual se transmite la deuda, o bien mediante un acuerdo celebrado entre el deudor primitivo y el nuevo deudor y que luego es aprobado por el acreedor. Estos son los dos modos en los que se puede lograr la conformidad del acreedor. Y si el acreedor no acepta la cesión de deudas, este contrato le resulta inoponible. Y una vez que se produce la asunción privativa de deudas, se ocasionan las siguientes consecuencias. La primera de ellas,
es que el deudor cedente queda liberado de cumplimiento. Es decir, que una vez que el acreedor presta conformidad con este traspaso de deudas, el deudor originario, el deudor cedente, queda completamente liberado de esta obligación. La segunda consecuencia es que el cesionario de deuda puede oponer al acreedor todas las defensas y excepciones de que disponía el deudor primitivo. Y finalmente, las garantías personales y reales constituidas por terceros solo se mantendrán si dichos terceros expresan su consentimiento con la transmisión de deuda. Dijimos que la segunda clase de transmisión de deudas era la asunción acumulativa de deuda. En este caso, el deudor primitivo no queda liberado, ya que si el acreedor no presta conformidad para ello, el tercero no reemplaza al deudor originario, sino que se incorpora a la obligación junto con éste. En este caso, el acreedor puede dirigirse contra uno u otro indistintamente a fin de poder cobrar la deuda. Y esto podemos verlo con el mismo ejemplo que estábamos analizando, solamente que vamos a cambiar algunos aspectos para que se entienda cómo es la asunción acumulativa de deuda. Volvemos al ejemplo donde teníamos a un deudor, a una acreedora, el deudor era Santiago, la acreedora Anabela, y teníamos una deuda. En este caso, habíamos visto que aparecía un tercero, supongamos María, y decía que hemos acordado con Santiago que yo voy a pagar la deuda. En el caso de la asunción acumulativa de deuda, la particularidad es que el acreedor no está de acuerdo, es decir, que no presta su conformidad, no consiente esta transmisión de deuda. Por ende, se produce la asunción acumulativa de deuda. Y en este caso, el deudor primitivo no queda liberado. Es decir, en este ejemplo, Santiago no queda liberado de la obligación porque el acreedor, es decir, Anabela, no prestó conformidad. Entonces, el tercero, en este caso María, no reemplaza a Santiago, sino que se incorpora a la obligación junto con Santiago. Y en este caso, el acreedor puede dirigirse contra uno o contra otro a fin de poder cobrar su deuda. Es decir, que Anabela puede reclamarle a Santiago o puede reclamarle a María, a uno o al otro, simultánea o sucesivamente. Y finalmente, la tercera clase de transmisión de deuda es la promesa de liberación o cumplimiento. El artículo 1635 establece que hay promesa de liberación si el tercero se obliga frente al deudor a cumplir la deuda en su lugar. Esta promesa solo vincula al tercero con el deudor, excepto que haya sido pactada como estipulación a favor de tercero. Entonces, este es un convenio que es celebrado entre el deudor y un tercero, por medio del cual este último, es decir, esta tercera persona, se compromete con el deudor en el sentido de asumir la deuda y por consiguiente de liberarlo de ella en su oportunidad. Como pueden ver, la particularidad en este caso es que no está la presencia del acreedor. El acreedor no presta conformidad ni tampoco está desconforme, ni siquiera es necesario que conozca sobre esta promesa de liberación o cumplimiento. Este acto se desarrolla solamente entre el deudor y un tercero, donde esta tercera persona asume el compromiso de pagar la deuda cuando llegue el momento. Los requisitos que hay para poder transmitir una deuda son básicamente estos dos. El primer requisito es tener la capacidad para poder hacerlo, es decir, que se exige que el nuevo deudor tenga la capacidad de obligarse, y el segundo requisito tiene que ver con la forma, ya que la transmisión de deudas debe ser efectuada por escrito, y esto es esencialmente a efectos probatorios. De esta manera llegamos al final de la clase de hoy. Esperamos que te haya servido
y nos gustaría leer tu comentario. Como te lo adelanté cuando iniciábamos este video, nos financiamos únicamente a través del aporte voluntario que realizan nuestros estudiantes. Así que ya sabes, si no querés perderte ningún video de este canal, te invito a unirte y a través de un pequeño aporte mensual nos ayudás a seguir creando el mejor contenido para millones de estudiantes.